Estás escuchando El Visionario Radio, transmitiendo desde Colombia. El Visionario, la radio que te ve. Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Muy buenas tardes, oyentes del Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. Hoy ya es martes 20 de enero. Este es el circuito informativo de las 2. Captura de alias El Flaco. La policía de Bogotá detuvo a un hombre de 28 años conocido como alias El Flaco, señalado de extorsionar a comerciantes en la localidad de Bosa. Según las investigaciones, se exigía millonarias sumas de dinero bajo amenazas. Chats, grabaciones y conversaciones fueron claves para demostrar su actuar delictivo. 2 personas fueron capturadas y maquinaria amarilla incautada en operativos contra construcciones ilegales en zonas de protección ambiental en Usme. Las autoridades intervinieron predios donde se adelantaban obras sin permisos, afectando el ecosistema. Ataque en Ciudad Bolívar. En el barrio San Francisco, un sujeto en motocicleta disparó contra los ocupantes de un taxi durante la madrugada del lunes. La Policía Metropolitana investiga este violento ataque que dejó varios heridos. Fue encontrado sin vida el profesor universitario Neil Felipe Cubides, docente de la Universidad del Externado, desaparecido desde el 16 de enero. El caso ha generado conmoción en la comunidad académica. La Defensoría del Pueblo confirmó la liberación de 5 policías retenidos por el Ejército de Liberación Nacional ELN en el norte de Santander. Los uniformados recuperaron su libertad y se encuentran en buen estado de salud. Incautación en el Pacífico. La Armada de Colombia interceptó una embarcación con 1.3 toneladas de clorhidrato de cocaína en el Pacífico Sur. El golpe representa una afectación de más de 64 millones de dólares a las finanzas criminales y evitó la distribución de 3.3 millones de dosis en las calles del mundo. Destrucción de laboratorios en Cesar. Tropas del ejército localizaron y destruyeron un complejo de 3 laboratorios de cocaína en Río de Oro, avaluados en más de 5.153 millones de pesos. Según las autoridades, pertenecerían al Ejército de Liberación Nacional ELN y tenían capacidad para producir más de 1,5 toneladas de alcaloide. El director general de la Policía Nacional, General Rincón, informó que en 2025 se capturaron 196.917 personas y se salvaron 800 vidas en municipios donde bajaron los homicidios. Destacó el papel de la inteligencia policial para enfrentar el crimen organizado. A una década de la firma del acuerdo de paz, la Contraloría advirtió un faltante de más de 100.000 millones de pesos para cumplir las sentencias de la JEP. La reparación ordenada está desfinanciada en un 83.6%, pues de los 121.858 millones necesarios, solo hay asegurados cerca de 20.000 millones. En Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro ordenó al Ministerio de Educación garantizar el servicio de psicología en todos los colegios públicos y privados. Señaló que debe financiarse con recursos institucionales o del presupuesto nacional y criticó que mientras algunos precios suben hasta un 23%, los salarios de las psicólogas apenas aumentan un 5%, lo que calificó como un abuso contra los padres de familia. ASMED Salud no está en liquidación. La Superintendencia Nacional de Salud aclaró que la EPS sigue operando y que no existe orden de cierre. La entidad explicó que la intervención no implica suspensión de servicios y que cualquier decisión futura será comunicada oficialmente. Una menor de 2 años falleció en el Jardín Bambi del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ubicado en el barrio Marruecos de la localidad de Rafael Uribe Uribe.
Según las primeras versiones, la niña habría sufrido un ahogamiento mientras ingería alimentos dentro de la institución. Colombia vive una jornada marcada por capturas contra la delincuencia, golpes al narcotráfico, alertas sobre el cumplimiento del acuerdo de paz, tragedias urbanas y medidas para fortalecer la educación y la salud. Un panorama que refleja los retos de seguridad, justicia y bienestar social que enfrenta el país. José Vicente Campos, Luis Guillermo Troya, Control Master Ángel Jaime. Soy Alexandra Zapata. Bienvenidos. Están escuchando El Visionario Noticias. ¿Estás buscando transformar tu hogar o proyecto? En Fábrica de Tejas del Sumapaz ahora también presentamos nuestra increíble línea de puertas y ventanas. Tenemos lo que necesitas: puertas de alta calidad, ventanas derechas e izquierdas para cada espacio y también soluciones especiales para tus baños. Lo mejor de todo es que regresaron los precios de Bogotá. Esto significa precios insuperables. Visítanos hoy mismo en la carrera sexta número 412 Fusagasugá. Teléfono 320-270-0848. Fábrica de Tejas del Sumapaz y su nueva línea de puertas y ventanas. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. El mundo atraviesa una coyuntura marcada por tensiones diplomáticas, crisis humanitarias, tragedias naturales y movimientos políticos que redefinen el rumbo de naciones enteras. Desde Europa hasta África, pasando por América y Asia, los hechos recientes muestran un planeta en constante transformación y desafío. En Jerusalén Este, un contingente de soldados y policías irrumpió en la sede de la UNRWA, or the United Nations Relief and World Agency for Palestine Refugees in the Near East, el organismo de obras públicas y socorro de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en el cercano Oriente. En el barrio de Sheikh Jarrah, tras expulsar a los guardias, una excavadora demolió las instalaciones, generando alarma internacional por el impacto en la población palestina. Rusia lanzó un ataque masivo contra infraestructura energética en Kiev, dejando a la capital ucraniana sin luz, agua ni calefacción en medio de temperaturas de 12 grados bajo cero. En Nigeria, más de 160 fieles cristianos fueron secuestrados durante ataques a 2 iglesias en Kaduna, lo que refleja la creciente violencia de bandas armadas en el norte del país. En Guatemala, las fuerzas de seguridad capturaron a 9 presuntos sicarios vinculados al asesinato de igual número de policías en ataques coordinados atribuidos a pandillas. En Afganistán, una explosión en un restaurante de comida china en Kabul dejó 7 muertos y 20 heridos, entre ellos un ciudadano chino. En Pakistán, el devastador incendio en un centro comercial de Karachi elevó a 21 los fallecidos y dejó al menos 40 desaparecidos. El fuego consumió más de 1.200 tiendas y tardó más de 24 horas en ser controlado. En el Foro Económico de Davos, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se refirió a las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia y los aranceles, advirtiendo sobre los riesgos para la estabilidad global. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, propuso a Trump celebrar un G7 en París con participación rusa, aunque fuentes cercanas aclararon que París no planea aceptar la invitación al Consejo de Paz promovido por Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump confirmó que invitó a Vladimir Putin a formar parte de su Consejo de Paz y en una carta advirtió que tras ser descartado para el Nobel no se siente obligado a pensar únicamente en la paz, intensificando su campaña por Groenlandia. En Bulgaria, el presidente Rumen Radev anunció su dimisión tras 9 años en el cargo, en medio de la crisis política que dejó al país sin un gobierno regular. En Perú, el fiscal general abrió una investigación preliminar contra el presidente interino José Yeri por presunto tráfico de influencias, tras reunirse con un empresario chino sin informar oficialmente. En Ecuador, el gobierno acordó intercambiar información con un centro europeo especializado en el combate al narcotráfico, buscando apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos. En Corea del Norte, Kim Jong-un destituyó públicamente a su viceministro Jang Sung-ho, un gesto inusual
que refuerza la reestructuración interna de cara a un congreso clave del Partido de los Trabajadores. En Dinamarca y Groenlandia se propuso la creación de una misión de vigilancia de la OTAN en la isla con respaldo de países nórdicos. En Chile, los incendios forestales han cobrado 20 vidas, destruido 1 millar de casas y arrastrado más de 35.000 hectáreas en Ñuble y Biobío. Bomberos luchan por tercer día consecutivo para controlar las llamas. En Mozambique, las inundaciones afectan a 500.000 de personas, más de la mitad niños. Al menos 50.000 han debido abandonar sus hogares para refugiarse en centros temporales, según la UNICEF. En Venezuela, Mariana González, hija del opositor Edmundo González Urrutia, denunció haber sido víctima de extorsión para presionar a su padre a renunciar a su causa política a cambio de la liberación de su esposo, detenido desde 2025. En cultura, el legendario diseñador italiano Valentino Garavani falleció en Roma a los 93 años, rodeado de sus seres queridos. Su legado marcó la moda internacional durante décadas. El panorama internacional refleja un mundo en tensión, conflictos armados, crisis políticas, tragedias naturales y denuncias de corrupción que ponen a prueba la estabilidad global. Desde los incendios en Chile hasta las inundaciones en Mozambique, pasando por la pugna por Groenlandia y la reestructuración en Corea del Norte, los titulares nos recuerdan que la paz, la justicia y la seguridad siguen siendo desafíos urgentes en todos los continentes. El Visionario Noticias. Somos su ejército nacional. Los niños, niñas y adolescentes son el futuro del país. No permitamos que arriesguen sus vidas y arruinen sus sueños por una falsa ilusión. Que no recluten tus sueños. Denuncia el reclutamiento forzado en la línea 141 del ICBF. 13ª Brigada del Ejército Nacional. Defensores de Bogotá y Cundinamarca. Patria, honor, lealtad. Nuestro compromiso es Colombia. Esta es una señal que cubre a Bogotá y Cundinamarca. El Visionario Noticias. Desde que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo el anuncio de pico y placa los sábados para vehículos no matriculados en la capital, en las últimas horas hicieron su pronunciamiento tanto el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, como el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre este tema. Inicialmente escuchemos lo que dijo el gobernador Jorge Rey. Una mesa técnica que evalúe la conveniencia de este pico y placa. Y adicionalmente una mesa de análisis de los componentes tributarios de 2 impuestos, del impuesto de automotores y el impuesto de registro, en donde la administración distrital ha dicho que necesita regular y equilibrar los recaudos y la forma en que se recaudan esos tributos entre Bogotá y Cundinamarca. Nosotros vamos a acudir a esa mesa, esperamos que sea antes de finalizar este mes, y que eso evite que estas decisiones se tomen. Nosotros, por supuesto, lo que hemos dicho es que la medida del pico y placa es discriminatoria, que margina al departamento y ensombrece todos los avances que hemos tenido en materia de integración territorial entre Bogotá y el departamento. A continuación escucharemos también lo que dijo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Una reunión en diciembre con el gobernador, con el alcalde de Soacha. Espero tener próximamente una nueva reunión para abrir un diálogo sobre toda la relación y cómo podemos cumplir el objetivo que tenemos, porque lo tenemos los dos, de coordinarnos mejor y trabajar equilibradamente por el bien de los habitantes de Bogotá y de la región. Esa es la apuesta. Bogotá, digamos, los que viven en Bogotá y los que viven en Cundinamarca necesitan que las entradas y salidas funcionen mejor. Y eso es lo que tenemos que lograr. Buscar los recursos que nos permitan hacer la inversión, que permita entrar mejor por la 80, y ya empezamos un proceso que es parte del esfuerzo de lo que tiene que complementarse con el intercambiador aquí en la 80. Estamos haciendo, por ejemplo, los estudios para poder ampliar Transmilenio hasta Siberia. Por ejemplo, es una apuesta. Vamos a hacer la Subagota, que va a permitirnos conectar. Se habilitó ya la posibilidad de avanzar en la construcción de autopista norte y ampliarla, eso es muy importante. La LOSUR también. Entonces, estamos avanzando. La calle 13
Todo eso tenemos que hacerlo para mejorar la calidad de vida y el tiempo. La gente con razón se frustra diciendo, oiga, ¿por qué yo me demoro 2 horas en entrar y salir de Bogotá? Bueno, eso afecta a los bogotanos y a los cundinamarqueses. Entre todos tenemos que ponernos de acuerdo y ahí, en lugar de entrar en una competencia, una pelea, busquemos juntos los recursos que van a permitir que hagamos las inversiones para que la gente vea que se resuelve el problema de entradas y salidas a Bogotá. De no darse en estos acuerdos, se vería en vilo el ingreso de otros municipios a la región metropolitana. Corporación Lonja Nacional de Propiedad Raíz, especialistas en avalúos comerciales en todo el territorio nacional, con un equipo de profesionales certificados. Mucha atención, militares y policías activos y retirados necesitan un avalúo comercial en 24 horas para Caja Honor, la caja promotora de vivienda militar y de policía. Llámanos y te asesoramos al 311-477-9047 o al 315-337-0537. Te acompañamos a cumplir tus sueños. Somos una empresa especializada en avalúos comerciales corporativos de todo tipo de bienes a nivel nacional. Con una capacidad humana de 50 personas en la sede principal y más de 300 profesionales inscritos en el Registro Nacional de Evaluadores, certificados en las 13 categorías del RA, que se encargan de realizar nuestros procesos a nivel nacional. Para la Corporación Lonja Nacional de Propiedad Raíz, lo más importante son ustedes, nuestros clientes. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información con la actualidad de Bogotá y la región. En el marco del Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro abordó 2 temas clave para la economía nacional: el control de la deuda y la garantía de un salario digno para los trabajadores. Primero, explicó que el costo de la deuda se ha podido contener gracias al decreto de emergencia económica, señalando que si este mecanismo se cae, el país enfrentaría un encarecimiento inmediato que pondría en aprieto las finanzas públicas. Escuchemos al presidente Gustavo Petro, quien advierte sobre los riesgos de tumbar el decreto de emergencia y cómo este ha sido fundamental para controlar el costo de la deuda. Por eso decretamos la emergencia y otras razones. Ya Germán Ávila los explicará más detalladamente. Pero enfrentamos en el Congreso una fuerte oposición de un sector social de la sociedad y ahora vuelve a resurgir para que la Corte Constitucional hunda las reformas, la emergencia económica. Y algunos incluso se han expresado previamente de los magistrados. ¿Qué sucederá si eso pasa? Pues de lo que viene sucediendo desde la reforma tributaria que fue mochada, fue cortada. Aumenta paulatinamente el costo de la deuda. Ya pasó, ya viene pasando. Con la caída de las leyes de financiamiento se encareció mucho más el costo de la deuda y solo hemos podido controlarla con la emergencia económica. Que si la tumba, pues dispara completamente el costo de la deuda y nos pone en graves aprietos. Repiten que hay que recortar los gastos. Pues nosotros recortamos el año pasado, ¿cuánto fue? 16 billones de pesos. Ya hemos recortado gastos. Y entonces quieren recortar, ¿qué más gasto? Pues no quedaría sino recortar salud, educación, el sueldo de los soldados y la policía, las pensiones o el pago mismo de la deuda. La Constitución prohíbe todo eso. Prohíbe, en relación a la deuda, ordena que es primero que todo. Eso está escrito ahí. Y en relación a pensiones, salud, educación, ordena que el gasto social no puede disminuir de año en año. Y en relación a los soldados, los sueldos de los soldados y policías, etcétera, que sería lo que habría que disminuir, pues ellos ya tienen ese derecho adquirido. Hay derechos adquiridos. Y entonces, ¿de dónde se podría recortar? ¿De armas? No de los aviones, porque los aviones no los pagamos sino hasta dentro de 3 años, poco a poco, sino de las armas actuales que habría que comprar este año y el año entrante. Para cerrar, el mandatario aseguró que en un Estado social de derecho, el salario vital es dignidad. Petro advirtió que si el incremento decretado se cae, el mensaje de la Corte sería que no es necesario pagarle a los trabajadores un salario con el que realmente puedan vivir.
explicó que el gobierno calculó este salario con base en la canasta mínima vital familiar, según cifras del DANE, dividida entre el promedio de trabajadores por hogar, lo que dio como resultado 2 millones. Aclaró además que en los próximos años el aumento será menor, buscando mantener la estabilidad de la economía. Si uno está pensando en Estado Social de Derecho, si uno está pensando en eso, el salario vital es lógico, ministro del Trabajo, porque eso si se cae significaría más o menos que el mensaje de la Corte es: no es necesario pagarle ahora a los trabajadores al nivel de que puedan vivir, porque salario vital significa eso, que pueda comprar lo suficiente para la vida. Y eso está, por eso lo hicimos así, canasta básica mínima familiar, ¿cierto? Mínima vital familiar. Ese fue el dato que cogimos, Dani, dividido por el promedio de trabajadores en cada hogar, 1.5, 3,5 millones de pesos mensuales, que es la canasta mínima vital familiar, dividido por el número de trabajadores promedio por familia, y da 2 millones. Yo creo que hasta nos falta un poquito más, pero esa es la cantidad. De año en año ya no subiría tanto si se hace una buena economía, al contrario, la canasta mínima familiar puede bajar en precio unitario por mercancía, pero se le puede agregar cosas que la sociedad culturalmente ya mete dentro de una canasta mínima familiar. Al final, 2 mensajes contundentes del presidente: controlar la deuda para proteger las finanzas del país y garantizar un salario vital que dignifique la vida de los trabajadores. El Visionario Noticias. Y para cerrar escucharemos una parte de la canción La Mano de Dios en conmemoración de los 100 años del natalicio del cantante y compositor mexicano José Alfredo Jiménez. Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo. Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Estás escuchando El Visionario Radio, transmitiendo desde Colombia. El Visionario, la radio que te ve.